Hola, ¿qué tal? Shalom a todos. Es una bendición una vez más estar iniciando un estudio bíblico y pues esta ocasión es la oportunidad para que empecemos a estudiar acerca del libro de los jueces. Ya hemos estado haciendo nuestro estudio bíblico libro por libro y ya habíamos tardado lo que es un poquito de tiempo para hacer ese estudio, el estudio número 7 de nuestra serie libro por libro, y en este caso pues ya estamos iniciando lo que es la sección de los libros históricos de las escrituras. El primer libro histórico que ya lo estuvimos viendo y lo estuvimos grabando fue el libro de Josué, y aprendimos muchas características importantes de Josué, de su personalidad, de su trabajo, de su ministerio, de todo lo que el Señor hizo a través de su vida, tanto con él como con el pueblo de Israel. Pero esta ocasión, bueno, nos toca el libro de los jueces y yo no quisiera demorarme demasiado porque es mucha la información que nos ofrece el libro de los jueces. Es demasiada información la que vamos a estar analizando, así que vamos a poner muchísima atención porque vamos a ver datos muy buenos, muy interesantes. Yo sé que muchas de las personas que están viendo este estudio del libro de los jueces ya conocen demasiado de la historia de ellos, lo han escuchado en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus quejilá o en sus puntos de reunión de estudio bíblico. Ya han aprendido bastante acerca de los jueces de Israel, solo que esta ocasión vamos a hacer un resumen de cada uno de los jueces. El libro no nos proporciona mucha información de algunos jueces, solamente nos da algunos datos de importancia relevantes, pero a veces no nos da del todo un dato muy generalizado. Vamos a estar iniciando porque esta presentación que vamos a estar viendo ahorita aquí en el PowerPoint, yo sé que no alcanzan a ver todas las letras que están acá atrás en la pantalla, pero yo aquí voy a estárselo leyendo, y si alguno de ustedes quiere tener la información de la presentación, escríbame a mi cuenta de Facebook, y yo con todo gusto se las envío, o a mi correo electrónico vera-955@hotmail.com. también de igual manera por mi correo electrónico, y se las puedo enviar para que ustedes puedan estudiar la presentación al mismo nivel y al mismo paso que estamos haciendo este estudio. Cuando empezamos a hacer los estudios bíblicos desde Génesis y Éxodo sucesivamente, hemos estado empleando diapositivas muy simples, muy resumidas, muy sintetizadas, de 30 a 35 diapositivas. Pero cuando nosotros llegamos al libro de jueces, es tanta la información que quisiera yo transmitírselas de manera resumida, que aún por más que yo quise resumir esta información, es tan enriquecedora, es tan maravillosa, que se formaron aproximadamente entre 45 y 48 diapositivas. Pero vamos a estar dando un poquito recio para que podamos terminar a tiempo y no tengamos ningún inconveniente. El libro de los jueces es el séptimo libro del Tanakh. Aprendimos un poquito en la raíz hebrea que el Tanakh viene siendo como un acróstico de lo que viene siendo las funciones principales de lo que la gente conoce como Antiguo Testamento. Tanakh quiere decir Torah, Nabim, que viene siendo profetas, y la K última es de Ketubim, que quiere decir escritos. Tanakh quiere decir Torah, que es el Pentateuco, los profetas y los escritos. Es lo que significa, y es lo que se conoce en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. El libro de los jueces pues es parte del Tanakh y es el séptimo libro. Está clasificado como el segundo libro histórico. En tiempos de los jueces, la nación de Israel está completamente desorganizada, sus instituciones están aún sin definir y numerosas potencias la amenazan. Ningún juez de la casa de Israel llegó a tener una función como presidente o como rey, porque no era el propósito. El propósito y la solvencia de los jueces era para solventar problemas que radicaban dentro del pueblo, y no era la unificación total de la nación. El tiempo de la unificación tendría que esperar al tiempo de la monarquía o al tiempo de los reyes. En el libro de los reyes vamos a estar estudiando en qué consistía la unificación del imperio y cómo llegó a ser Israel un imperio unificado y posteriormente un reino dividido.
El contexto histórico de Jueces se desarrolla a partir de la muerte de Josué, que fue el caudillo segundo después de Moisés, hasta la monarquía y el establecimiento de los reyes de Israel, que el primer rey de Israel, como ya muchos saben, es el rey Saúl. Bien, a ver, vamos a seguir avanzando. El libro de los Jueces narra un periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento del profeta Samuel. Algunos consideran a Samuel como parte de los jueces de Israel, pero realmente el ministerio de Samuel radicaba más en ser profeta. El libro de los Jueces nos habla de un tiempo en que los hebreos habían abandonado su vida nómada y acababan de instalarse como semisedentarios en la tierra de Israel, dispersos, y después como agricultores, habitando en casas de material o chozas de adobe. Aunque Jueces no sigue un plan fijo bien estructurado a grandes rasgos, puede distinguirse en los siguientes caudillos. Vamos a estar hablando de los caudillos o de los jueces de Israel, los cuales vienen siendo 12. Bien, ahí en la pantalla ya están apareciendo, pero igual yo sé que no se alcanzan a distinguir bien. Los jueces de Israel van en el siguiente orden. Otoniel es el primero, Ahod, Samjar, Débora y Barak. Vamos a explicar por qué Débora y Barak los colocamos como los cuartos jueces. Luego sigue Gedeón en quinto lugar, luego Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y por último Sansón. Hay algunos jueces que vamos a ver que tienen mucha información muy enriquecedora, grandes enseñanzas que vamos a aprender, y vamos a ver que hay otros jueces que no contienen mucha información. Pero primero tenemos que saber que el principio de Jueces fue escrito en el año 1050 al 1004 a.C. aproximadamente. Fue escrito en un periodo de decadencia espiritual de Israel. El pueblo de Israel estaba en malas, pésimas condiciones espiritualmente delante del Señor. Se habían apartado por completo del camino, se habían desviado de los mandamientos, se habían apartado de la Torá, ya no andaban conforme a la palabra del Señor. Entonces, el libro de los Jueces nos habla de un contraste completamente opuesto de lo que fue Josué. Cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, aprendimos que el pueblo tuvo grandes victorias y derrotaron a adversarios muy poderosos, porque ellos estaban obedeciendo la palabra, porque ellos estaban siguiendo las instrucciones de Dios, obedecían a Josué, obedecían al Señor, estaban en un tiempo de avivamiento, por eso las cosas funcionaban bien. Pero cuando nosotros llegamos al libro de los Jueces, los encontramos a ellos haciendo lo que cada uno bien le parecía. Hacían lo que cada quien le parecía correcto, lo que cada quien quería proceder. Se habían olvidado de la palabra, de los mandamientos que el Señor había dado por medio de Moisés. Entonces las cosas estaban completamente mal. Era todo lo contrario de lo que habían experimentado en el liderazgo de Josué. El pueblo se fue tras dioses de la región de Canaán y caían como presas fáciles de los reinos de sus alrededores. Cuando ellos anhelaban volver al Eterno, Él les enviaba un juez para indicarles el camino, cómo regresar al Señor, cómo regresar a la Torá. Esto es conocido en las raíces hebreas y en el judaísmo como la práctica de la Teshuvah, lo cual quiere decir un retorno a los caminos del Señor. Cuando la persona se humilla y el Señor dice que si uno como persona que conoce la palabra se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve al Eterno, eso se le llama un proceso de Teshuvah. El retornar y es volver completamente a la palabra, es volverse a regresar a los mandamientos, a los preceptos del Señor. Entonces cada vez que ellos se arrepentían, que practicaban Teshuvah en su corazón, el Señor les enviaba un juez para indicarles la manera como tenían que volver a andar en los caminos del Señor. Bajo la dirección de Josué, los israelitas entraron finalmente en la tierra prometida y conocían las bendiciones del Señor. Pero después ellos fueron haciendo como bien les parecía. Aunque en esta tierra, en la tierra de Canaán, habían gigantes, ninguno de ellos podía compararse con el gran Dios de Israel. El Señor de las huestes celestiales sometió a todos los enemigos de Israel, incluso se detuvieron el sol y la luna, como lo vimos en el estudio de Josué, que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón durante una larga batalla, hasta que el pueblo de Israel se vengó de sus enemigos, de sus adversarios. Más tarde vino una generación que no sabía lo que era la guerra,
no conocían al Señor, no sabían siquiera lo que Él había hecho por Israel en el pasado, lo que provocó que los israelitas pasaran de la victoria en la cual se encontraban en Josué a la derrota en el libro de los jueces. Se hundieron en casi 4 siglos de economía. Esta fue la época de los jueces de Israel, la cual nos ha dejado lecciones muy valiosas. Hay muchas cosas importantes que como hijos de Dios podemos aprender del libro de los jueces. Mucha gente dice que estos libros, pues como son históricos, son solamente parte de la historia y están ahí como historia nada más que narrar, pero no es así. Los libros históricos, como el caso de los jueces, están en las escrituras para que nosotros aprendamos de los errores que cometió nuestro pueblo, el pueblo de Israel, y no volvamos a cometerlos nosotros, para que no volvamos a caer en los mismos errores. ¿Cuál es la enseñanza básica que nos trae el libro de los jueces? Claro, aunque sea un libro histórico, Jueces trae una gran enseñanza para nuestras vidas espirituales el día de hoy. Permítanme. El libro nos habla de la necesidad que el ser humano tiene de un verdadero y un total arrepentimiento. No se trata de que ahora sí sirvo al Señor, ahora no le sirvo, como que ahora sí, como que ahora no. De nada sirve un arrepentimiento temporal si la persona sigue viviendo en el pecado, en la transgresión de la palabra del Todopoderoso. Sin embargo, Jueces nos enseña que Israel experimentaba avivamientos temporales, lo cual era el resultado de arrepentimientos temporales. Dios anhela que nosotros experimentemos una total conversión a través de la persona de Yeshua y que obedezcamos en amor a todos sus preceptos y mandamientos. Solo con la presencia del Espíritu de Dios es posible que el Todopoderoso ponga su ley en nuestra mente y corazón de manera que jamás nos apartemos de sus sendas perfectas. Es decir, lo que Jueces nos enseña es que cada uno de nosotros tiene que experimentar un avivamiento, un arrepentimiento total y completo en el cual no cavilemos entre dos pensamientos. No podemos cavilar entre los Baales y el Todopoderoso. No podemos cavilar entre servir a este mundo o en servir a su Hijo y andar en su palabra. Tenemos que ser firmes de decisiones y Jueces nos enseña que tengamos una determinación, que sepamos a dónde vamos a dirigir nuestras vidas y qué es lo que vamos a hacer de ella. Bien, el libro de los Jueces nos habla de 12 caudillos que estuvieron al frente de Israel en momentos completamente difíciles. Ya vimos que fue Otoniel, Ahaz, Samgar, Débora, Barak, etc. Sin embargo, cada uno de los jueces ministró y trabajó en épocas completamente diferentes a los de sus demás sucesores. Algunos gobernaron a Israel 6 años, otros 10 años, otros 13 años, otros 39 años y así sucesivamente, como el caso de Otoniel, el primer juez. Él juzgó 39 años, Ahaz 79 años aproximadamente, Samgar 13, Débora y Barak 39 años, Gedeón 40, Tolá 23, Jair 21, Jefté 6 años nada más, Ibsam también 6 años juzgó, Elón 17, Abdón 10 y Sansón, que fue el último de los jueces, él juzgó a Israel por 19 años. El periodo de los jueces abarca aproximadamente desde el 1373 a.C. hasta el 1049. En una suma general de lo que fueron juzgando los jueces de Israel, se cree que fueron aproximadamente 312 años, pero otros estudiosos contabilizan que fueron aproximadamente 400 años de periodo de los jueces, 4 siglos que Israel estuvo hundido y sometido en un momento de oscuridad espiritual. Es un momento de oscuridad espiritual porque el pueblo estaba apartado de la presencia del Señor. El pueblo hacía lo que bien le parecía, cada uno actuaba como quería y no habían conquistado la tierra prometida tal como Josué se los había indicado. Aquí vamos a ver más adelante que tras la muerte de Josué, ¿quién podía consultar al Señor? Cuando comenzamos a leer el libro de los jueces, dice claramente que Josué ya había muerto. Dice los primeros versículos: aconteció después de la muerte de Josué, el siervo del Señor, que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo: ¿quién de nosotros subirá primeramente a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.
nos hacemos una pregunta bien importante. ¿Quién era el intermediario entre Israel, un pueblo rebelde? Ya no estaba Josué, que era el intermediario. ¿Quién estaba intermediario entre Josué y el Todopoderoso? Hay varias maneras de pensar y de interpretar esto. Algunos consideran que el intermediario era Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Lo vimos en Shemot, lo vimos en Números también, que es uno de los espías que fueron a revisar la tierra prometida. Algunos consideran que era Caleb el intermediario entre el Señor y el pueblo. Otros consideran que el intermediario era Fines. Fines era sumo sacerdote, hijo de Eleazar. Eleazar era hijo de Aarón y Aarón había sido el primer sumo sacerdote de Israel. Acuérdense que cuando Aarón murió en el monte Hor, le entregó todos los atuendos y todas las cosas necesarias a su hijo Eleazar. Eleazar ministró todo el tiempo que en el libro de Josué, pero sin embargo cuando llegamos a los jueces podemos ver que quien está ejerciendo el ministerio del sumo sacerdocio es Fines. Entonces es creíble también que es Fines el que estaba consultando al Señor y que era intermediario entre Israel y entre el Todopoderoso. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca del primer juez. No vamos a hablar en grandes rasgos, pero veamos lo que dice el capítulo 1, el versículo 11 al 15. Dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Ahorita vamos a explicar qué significa Kiriat Sefer en hebreo. Y dijo Caleb, el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, hablándole a su padre, puesto que me has dado la tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba, las fuentes de abajo. Aquí miramos una hazaña importante. Cuando estábamos leyendo el versículo 1 y el versículo 2 de Jueces 1, el pueblo consultaba que quién tenía que ir contra los cananitas. Lo que pasa es que cuando Israel intenta establecerse en la tierra de Canaán, no pudieron expulsar a todos sus adversarios. Entonces ellos comienzan un trabajo de invasión de los reinos que les hacían falta. Y Caleb dice que aquel varón que se levante con fuerza y que vaya y venza a los cananitas, él les promete que le dará a su hija Axa. Y el que se levanta y logra hacer la victoria es Otoniel. Y dice que habitaban en la región de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Kiriat Sefer, el hebreo quiere decir Kiriat, ciudad. Sefer quiere decir libro. Quiere decir que la ciudad que antes era conocida como Kiriat Sefer significaba la ciudad del libro. Posiblemente lo que algunos estudiosos creen, Kiriat Sefer, que después se conoció como Debir, que era una ciudad en la cual habitaban las personas muy estudiosas, personas que se dedicaban mucho a la educación, al arte, a la cultura, etc. Por eso era conocida la ciudad como Kiriat Sefer, la ciudad del libro, o la ciudad letreada, la ciudad de estudio. ¿Cuál es el resultado que Israel tuvo que experimentar por no expulsar a sus adversarios? Es sorprendente. Pueden ver ustedes lo que dice ahí el extracto del capítulo 1. Aquí se los traigo. Dice, yo les traigo aquí una traducción de versículos. Dice, en cuanto a Judá, la tribu de Judá dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Luego Manasés y Efraín también cometieron un grave error. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que se habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Zabulón también. Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitrión, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue un tributario. O sea, hacían todo lo contrario de lo que el Señor les había ordenado. La tribu de Aser tampoco arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axín, en Elba, en Afec y en Rehob. De igual manera, la tribu de Neftalí tampoco arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra,
mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Qué quiere decir esto? El mandamiento había sido claramente que llegaran, invadieran, exterminaran y expulsaran a los cananitas por completo de la región. ¿Por qué? Porque tenía que expulsarlos. Por la simple razón de que si ellos dejaban que estos reinos cohabitaran con ellos, tarde que temprano Israel sería seducido, arrastrado y llevado a la idolatría, al pecado. El mandamiento era que los expulsaran y que los echaran por completo de la región, que no los dejaran en ningún momento que habitaran juntos, porque el pecado y la tentación de irse tras los dioses, los Baales, las imágenes de Acera, de Astarot, tarde que temprano iban a llevar a Israel bajo la idolatría y bajo el pecado. Y exactamente eso fue lo que pasó por haber permitido que los cananitas idólatras habitaran juntamente con ellos. Vamos a ver ahora en Éxodo capítulo 2 un gran revés. Revés quiere decir una gran profundidad, un gran punto importante que vamos a ver en las escrituras. Dice el capítulo 2 en los primeros versículos: y el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, subió de Gilgal a Boquim y dijo. Fíjense lo que el ángel les dice al pueblo de Israel: yo os saqué de Egipto, los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas ustedes no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ya vimos cómo las diferentes tribus dejaron a reinos impíos, reinos idólatras, que habitaran con ellos y los hicieron que fueran tributarios. Pero eso no fue el mandamiento. Entonces el ángel del Señor se les aparece y fíjense la manera como les habla, como les expone. Dice: yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra la cual había yo jurado a vuestros padres. ¿Quién sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, casa de servidumbre? Cuando nosotros vemos el libro de Éxodo o Shemot, que aprendimos su nombre hebreo, cuando estudiamos Shemot, vimos claramente que fue el Señor quien sacó a Israel con mano fuerte y poderosa. ¿Quién es el Señor? El Señor no es más que el Todopoderoso, que en sus letras en hebreo es Yud-Hei, Bab-Hei, o Yahweh, como hemos aprendido su nombre en hebreo. Algunos lo conocen como Jehová en las traducciones de Reina Valera. Fue el Señor quien sacó a Israel con mano fuerte y poderosa de la tierra de Israel. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a Jueces capítulo 2, nos encontramos que el ángel del Todopoderoso, el ángel de Yahweh, habla con las mismas facultades del Todopoderoso. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta: ¿por qué habla con estas cualidades? ¿Quién es este ser celestial que habla como si fuera Dios mismo? Vamos a recordar un poco en Éxodo 23, 20-24. El Todopoderoso le dio unas instrucciones muy específicas a Moisés. Fíjense nada más lo que el Señor le dice claramente en Éxodo 23, del verso 20 y 24. Los invito a que abran su Biblia, lo vean con sus propios ojos, y dice así: el Señor le dijo a Moisés: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Fíjese muy bien cómo el Señor habla de su ángel, cómo pone su presencia y todo su nombre y divinidad en él. Le dice: no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué ángel tiene la capacidad de no perdonar pecados? De tenerla. ¿Quién puede perdonar pecados más que el Todopoderoso? ¿Quién puede perdonar la transgresión del hombre? Solamente el Señor. Ningún ángel tiene esa potestad. Sin embargo, aquí en Éxodo 23, versículo 21, miramos que el Señor dice: guárdate de él, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, dice el Señor. ¿Qué es ángel en el hebreo? Es malach, que quiere decir mi servidor, mi enviado, mi emisario o mi elegido. Cuando pensamos en la palabra ángel, lo primero que pensamos es en un ser celestial que tiene alas. No es así exactamente. La palabra ángel en el hebreo se pronuncia malach y quiere decir enviado o emisario. El ángel de Yahweh es un enviado de parte del Todopoderoso.
Es alguien especial, pero en el caso del ángel de Yahweh, tiene todos los atributos de Dios. Tiene todas las características de ser una manifestación misma de Dios. Dice el verso 23 de Éxodo 23. Porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Verso 24. No te inclinarás a sus dioses, no los servirás ni harás como ellos hacen. Antes, fíjese la advertencia, la ordenanza que Israel no cumplió. Antes los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El ángel de Yahweh, el ángel del Señor, tenía que introducir al pueblo de Israel para que ellos destruyeran por completo sus adversarios. Pero sin embargo, como ya vimos anteriormente en el capítulo 1 de Jueces, no cumplieron el mandamiento, no erradicaron sus adversarios. Por eso en Jueces capítulo 2 vemos una manifestación especial del ángel de Yahweh, donde les dice claramente que ellos han pecado, que ellos se han apartado de la presencia del Señor, que ellos están fuera del precepto, que ellos se salieron del plan original. Cuando el ángel de Yahweh se les aparece en Boquín, lo que estamos viendo ahí es una manifestación personal del Todopoderoso. Es Yeshua el que se está manifestando. Lo que en el hebreo conocemos como la Dabar o la Mimra, la manifestación de Dios, y como lo que Juan nos revela en su Evangelio en el capítulo 1, en el origen estaba el verbo quiere decir la Dabar, la palabra del Señor. El ángel de Yahweh es la manifestación misma de Yeshua. Él está hablando con toda la potestad del Padre, con toda la autoridad, y está reclamándole a Israel: ustedes, yo los saqué de Egipto, los introduje a esta tierra, pero no habéis hecho como yo os mandé. ¿Por qué el ángel de Yahweh habla con esas expectativas y con este poder? Porque Él es la manifestación de Dios. ¿Quién es Yeshua? Según las Escrituras, dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Al Padre, al Abba Kadosh, al Padre Santo, nadie lo ha visto, pero sin embargo el Hijo le revela, el Hijo le da a conocer. Y en esta ocasión, en el libro de los Jueces, el Hijo se manifiesta como el ángel del Todopoderoso. Él se está revelando y está reclamándole con toda la facultad al pueblo de Israel. Le dice: yo lo saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor dice: mi ángel irá delante de ti, Él te dará reposo, te dará descanso, obedécelo en todas las cosas. Así que cuando ustedes lean en el Tanakh, en la Torah, en los Ketubim, en los escritos, o en los Nabim, en los profetas, que habla del ángel de Yahweh, estamos hablando directamente de una manifestación de Yeshua. En el cristianismo, este tipo de manifestaciones del Todopoderoso se le conocen como teofanías, manifestaciones de Dios. Bueno, así se le conoce en las cuestiones homiléticas y hermenéuticas principalmente en cristianismo, pero en raíces hebreas esto es lo que conocemos como una manifestación de la Dabar. Dabar quiere decir la palabra del Eterno, o la Mimra del Eterno, la manifestación del Todopoderoso. Entonces el ángel de Yahweh es una manifestación de Dios mismo. A ver, aquí donde ya vamos más adelante. Entonces, a causa de que Israel permitió que sus enemigos habitaran con ellos, esto llevó y condujo al pueblo de Israel a una completa apostasía. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 2 versos 11 y 13. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Por qué llegaron a servir a los Baales? Porque ellos habían permitido que el pecado habitara entre ellos. Dice Pablo en una porción: un poco de levadura leuda toda la masa. Acabamos de pasar el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, que fue una experiencia maravillosa, y es cierto, dejar un poco de pecado, un poco de levadura en la casa representa permitir y dejar que el pecado abunde en nuestras vidas. El pecado de Israel fue permitir que la idolatría se desarrollara dentro de ellos, cuando el Señor los había ordenado que ellos fueran un pueblo de gente y sacerdotes santos y apartados. Ellos estaban permitiendo que el pecado habitara dentro de ellos. No se debe de permitir nunca que el pecado cohabite con lo santo, porque el Señor, si hay una cosa que demanda en su Torah, en su palabra, es que hagamos siempre diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y en lo que es impuro.
porque no se puede vivir en santidad y al mismo tiempo estar sirviendo a dioses ajenos. Dice el versículo 12 del capítulo 2, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses paganos entre los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor, y dejaron al Todopoderoso y adoraron a Baal y a Astarot. Tal como Moisés se los había dicho, Moisés les dijo, yo sé que tras mi muerte vosotros iréis bajo dioses paganos y se apartarán, porque tienen un espíritu y un corazón rebelde, y aún estando yo vivo hacen estas cosas, pero cuando yo muera vosotros iréis bajo dioses paganos y dioses inmundos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Ellos permitieron que el pecado habitara entre ellos y se fueron tras el pecado y se fueron tras la transgresión. Y dice la palabra, y se encendió contra Israel el furor de Yahweh. ¿Cómo nos iba a encender el celo del Señor, el enojo del Señor? ¿Qué es lo que dice la Torah? Cuando estamos viendo Devarim, Deuteronomio, aprendimos de las bendiciones y de las maldiciones. La bendición radicaba en que el pueblo de Israel estuviera fiel a la Torah y estuviera fiel a los mandamientos. Pero el Señor les dijo, si vosotros se vais bajo los dioses, se van tras los dioses de los cananeos, yo los expulsaré, me olvidaré de ustedes y mi ira vendrá sobre vosotros. Así que lo que estaba pasando en esos tiempos de los jueces no era más que el cumplimiento de la palabra. La ira del Señor se estaba encendiendo sobre Israel porque ellos primero habían quebrantado el pacto y se habían ido bajo dioses paganos. Dice, y la ira del Señor se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus adversarios. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de la presencia y de los mandamientos del Señor, venía una decadencia completa para el pueblo. No solo venía una decadencia espiritual, venía una decadencia que la lluvia no llegaba, escaseaba el alimento, era una tragedia en gran manera. Dice el versículo 15, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron grande aflicción. Qué difícil y qué pena que después de conocer la bendición y de qué manera se obtenía la bendición en obediencia, ellos se apartaron y se fueron detrás de lo inmundo, detrás de madera, detrás de barro, detrás de figuras esculpidas por hombre, cuando ellos habían visto la grandeza del Señor y habían escuchado de las cosas que Dios había hecho por ellos en Egipto, cuando los había sacado con mano fuerte y poderosa. Ahora en el capítulo 3 de Jueces, Dios pone a prueba una vez más la fe de su pueblo. Y dice en el versículo 4 y 6 del capítulo 3, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahweh que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y los jebuseos, y tomaron de sus hijas y dieron sus hijas a los hijos de los filisteos, de los cananeos, y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos un doble pecado. Número 1, se apartaron del Señor. Número 2, se asimilaron. Lo primero que el Señor les dijo, no se asimilen con los extraños, no se asimilen con los impíos, apártense de ellos y tienen que expulsarlos delante de ustedes. Si ustedes siguen mis mandamientos y obedecen a mi voz, mi espíritu irá con ustedes, mi ángel irá delante de ustedes y él les ayudará a expulsar. Pero hicieron todo lo contrario. Se apartaron de la palabra, se apartaron de los mandamientos del Señor. Por eso el Señor les envía el primer juez. Fíjense lo que dice el versículo 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel. Sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Dense cuenta que, y van a estar viéndolo repetidamente en este estudio, que cuando Israel pecaba y miraba que un pueblo, en este caso siempre los filisteos, particularmente los cananitas, los oprimían, ellos les podían la opresión.
Ellos conocían la solución. Ellos sabían de qué manera podían ser librados de esa situación. Y dice que ellos hacían lo malo ante los ojos del Señor, pero cuando miraban el problema, o como decimos acá los mexicanos, cuando miraban el agua hasta el cuello, entonces ellos se arrepentían temporalmente y le pedían misericordia al Señor. Y Dios obraba misericordia y les enviaba un juez. El primer juez fue Otoniel. Y dice que Otoniel se levantó, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán, rey de Siria, y reposó en la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y después vemos, más adelante dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ante los ojos de Yahweh. Dice, y Yahweh fortaleció a Eglón, un reino vecino, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y nuevamente clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, de la tribu de Benjamín, el cual era varón zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y cuando Ahod se le acercó al rey de Moab para decirle supuestamente un secreto, le dijo, estando él sentado solo en su sala de verano, Ahod le dijo, yo tengo una palabra de parte de Dios para ti. Entonces él se levantó de su silla y alargó Ahod su mano izquierda y tomó un puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos los valientes y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó en la tierra 80 años, o 79 años, como había dicho que había sido el juicio de Ahod. Ahora ustedes vean, se dan cuenta que cada vez que Dios les levantaba un juez de Israel, ellos se volvían al Señor y lo hacían de manera temporal, pero lo hacían de una manera, ¿cómo se puede decir? A su conveniencia, para que el Señor los librara del azote. Pero una vez que el Señor los libraba a sus enemigos, ellos volvían a lo mismo, volvían al pecado, volvían a estar mal delante del Señor, se apartaban bajo los dioses paganos. El tercer juez es Samgar, capítulo 3. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y después, bueno, de este varón, de este Samgar, no tenemos mucha información, no hay mucha información que hablar, por eso pasamos directamente al siguiente juez. El siguiente juez es Barak, pero sin embargo vamos a colocar a Débora y a Barak al mismo nivel, porque hay mucha información que se cruza entre ellos. El juez realmente era Débora. Débora era la jueza de Israel. Sin embargo, Barak tenía un puesto especial porque el Señor lo había llamado a combatir de una manera especial a los adversarios. Fíjense en lo que dicen los primeros versículos. Vayan ahí a las escrituras en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, dice, después de la muerte de Ahod, que era el juez, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y Yahweh los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot, una mujer de fuego, una mujer de carácter ardiente, una mujer decidida, una mujer que tenía carácter para liderar el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Entonces ella mandó que llamaran a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Yahweh Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 varones de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos.
Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Aquí lo que podemos apreciar en el mandato de Débora es una mujer completamente valiente, una mujer completamente decidida, una mujer que estaba completamente sometida a la voz del Todopoderoso. Podemos ver cómo el Señor le habla a Débora, la levanta, usa su vida, y sobre todo podemos ver un gran valor, un valor muy carente en muchos varones. Un valor necesario en nuestros tiempos de predicar la palabra, un valor que actualmente ya no está presente en muchos hombres que han recibido el llamado de predicar la verdad, de predicar la palabra. Sin embargo, Débora es un ejemplo para todos nosotros, hombres y mujeres, de que podemos servir al Señor cuando nos disponemos, cuando deseamos oír la voz de Yahweh hablando en nuestras vidas, cuando queremos que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Es posible que podamos servirle si nosotros nos disponemos. La historia de Débora y Barak, ustedes ya la conocen, la manera como el Señor entregó a Sísara, capitán del ejército de Javín, y Débora le dice unas palabras muy importantes a Barak. Dice: tienes que saber que la victoria que Yahweh traerá para el pueblo viene en manos de mujer. ¿Por qué? Porque cuando Sísara iba escapando, dice la escritura, de los ejércitos de Débora y de Barak, él fue y se escondió en una casa de una mujer llamada Jael, y en su agotamiento le dice que si alguien viene preguntando, que ella diga que no hay ningún varón ahí, pero Jael le da a beber leche tibia, y sabemos que por la leche tibia lo que hace es producir el sueño. Entonces Sísara se quedó recostado en la tienda, y Jael tomó una estaca y lo clavó por la espalda, por las sienes, lo atravesó y lo clavó en la tierra. De esta manera se cumplió la profecía que salió de la boca de Débora, que la victoria no vendría en mano de varón, sino en mano de mujer. Y eso para mí es sorprendente, porque yo en lo personal he conocido mujeres muy valientes, mujeres muy tenaces, que han tomado la estafeta y que han tomado el valor de predicar la palabra, de hablar con libertad, que el trabajo que le pertenece a tantos varones lo han tomado ella. Maestras grandes en la escritura, maestras que están llevando a cabo la predicación masiva a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión, mujeres que están predicando la palabra del reino por todos lados. Yo me quedo maravillado y digo: ¿cómo es posible que mucha gente crea que no es permitido que la mujer ejerza el ministerio, cuando estamos viendo a nuestros alrededores que muchas mujeres están siendo llamadas y están siendo respaldadas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo? Y yo me asombro simplemente, y cuando veo la historia de Débora digo: el Señor no se limita a utilizar cierta clase de personas. Él usa como Él quiere. Él es soberano, Él se mueve, y Él a quien quiere llama y a quien quiere capacita. Vamos a estar aquí viendo un poquito, a ver, ya nos atrasamos aquí. Bueno, vamos a estar viendo aquí el quinto juez de Israel, el cual es el de Gedeón. Yo sé que no alcanzan a ver las letras, pero es bueno que llevemos sincronizadas las pantallas. El quinto juez es Gedeón, y dice la escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián. Fíjense, primero eran los de Canaán, los filisteos, Moab, y ahora es Madián, el enemigo que viene a invadir a los terrenos de Israel por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. O sea, ya era el colmo. Ya no solamente escapaban sus enemigos, sino que se hacían cuevas. Aparte, hacían cuevas para esconderse. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y los atacaban y les quitaban su propia comida. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así dice Yahweh, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y yo os saqué de casa de servidumbre. Y el ángel de Yahweh se les apareció y les dijo:
Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Lo que les leí es un extracto del capítulo 6 y del capítulo 7 de Jueces, el llamamiento y el trabajo de Gedeón. Cuando el Señor llamó a Gedeón, le hace un llamado especial. Ustedes pueden ver en el capítulo 6 y 7 lo que Gedeón le pide como una confirmación para saber que el llamado de parte del Señor. Gedeón le dice: si yo fui llamado de tu parte y tú me estás llamando a liberar a mi pueblo de los madianitas, te pido que me permitas poner un vellón, y que al amanecer amanezca el vellón húmedo y el rocío esté sobre la tierra. Y así sucedió. Y luego Gedeón pide una segunda confirmación, le dice: ahora te pido que el vellón amanezca completamente seco, y que el rocío del agua, el rocío de la lluvia, se encuentre solamente sobre la tierra. Y así fue, o sea, pasó exactamente como Gedeón lo estaba pidiendo, como prueba de que el Señor lo estaba llamando. Ahora, fíjense la manera como el Señor llama a Gedeón de una manera especial, y le dice que se reunieron el pueblo de Israel para combatir contra sus enemigos. Pero sin embargo el Señor no quiso que todos fueran a la guerra directamente. El Señor quiso que solamente unos cuantos fueran a la guerra. Le dijo: llévate los hombres al agua, y todo varón que tomare con sus manos el agua y se la llevare a su boca, estos son los que irán a la guerra, los que lamieren el agua llevándola de sus manos a su boca. Pero todo varón que se incline, que ponga sus manos sobre el suelo y que meta su cabeza en el agua, estos no irán. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si todos los varones de guerra iban a la batalla, después Israel iba a decir que ellos con su fuerza, que ellos con su poder habían vencido a sus adversarios. Pero Dios se queda solamente con 300 varones, y con estos varones es con los que Él logra vencer a sus adversarios. Dice la Escritura: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantarse en su cabeza. Y reposó en la tierra 40 años en los días de Gedeón. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras Baales. Escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel del Señor. Fíjense otra vez el pecado de ellos. Ya habían conocido el poder de Dios, cómo Dios los había librado a través de Gedeón, cómo habían reposado 40 años, pero después otra vez se volvieron a la paganidad, se volvieron a los dioses paganos. Fíjense. Entonces vino aquí un problema grande. Vino uno de los hijos de Gedeón, porque el nombre de Gedeón originalmente es Jerobbaal. Es un dato que no les di al principio. Jerobbaal es el nombre primero de Gedeón, y dice que Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a sus hermanos y a la casa de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa, diciendo: les ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Aquí lo que quiero, no les quiero leer para que ustedes lean directamente el pasaje. Es que lo que estaba buscando Abimelech en el capítulo 9 era de que todos sus hermanos buscaran su aprobación para que él fuera nombrado el primer rey de Israel. No estaba en el plan divino, porque el primer rey tenía que esperar y ser Saúl. Sin embargo, Abimelech busca ser el primer rey de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Como él tenía 70 hermanos y no lo aprueban, lo que él hace es comienza a hacer una gran mortandad. Él comienza a matar a todos sus hermanos, todos. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaban, y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles
y levantándola se la puso sobre sus hombros y diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Es decir, todo hombre y mujer que no estaba de acuerdo con la idea que Abimelech fuera el rey, él los exterminaba. Él no solamente exterminó a sus hermanos, a sus parientes, sino que todo aquel, como en el caso de los Siquem, que no estaban de acuerdo con él, él los mató y los quemó a fuego. Él hizo una gran mortandad por tal de la ambición de quedarse al frente como rey de Israel. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes. Sitio quiere decir que la invadió y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres. Y vino Abimelech a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Entonces llamó a Abimelech apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. La ambición de Abimelech lo llevó a tal grado de matar a tanta gente, de matar a su familia, matar a tanta gente en Israel, por tal de quedarse con el reino. Al último, su final es que una mujer dejó caer desde la torre no sé si un macetero, una rueda grande, y le partió la cabeza. Y luego él llamó a un escudero para decirle: ven y mátame, no sea que luego se corra fama a todo Israel que una mujer le dio muerte. Pero eso es lo que pasa cuando el ser humano tiene la ambición y quiere hacer las cosas a su manera, a su parecer, cosas que no están en el diseño divino. Y eso nos enseña a nosotros el que siempre respetemos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor tiene planeado para mí? ¿Qué es lo que Él tiene definido para mi vida? Y que nosotros busquemos la voluntad del Señor y que nos sometamos a la voluntad de Dios. Bien, vamos con el sexto juez, que es Tolá. No hay gran información acerca de Tolá. Todo lo que nos dice es el capítulo 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y jugó Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Es todo lo que nos dice acerca de Tolá. Y también es muy poca la información que nos habla de Jair. Que Jair se levantó, que era galadita, jugó Israel 20 años, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y murió Jair y fue sepultado en Camón, según el capítulo 10, versos 3 y versos 5. Es todo lo que nos habla. Como se darán cuenta, algunos jueces sí abundan mucha información y otros jueces no abundan mucha información, porque algunos jueces tienen grandes verdades que enseñarnos y otros jueces pues nos enseñan aspectos solamente básicos que cumplen con el proceso de la historia de los jueces. Cuando llegamos al octavo juez, que es Jefté, encontramos mucha información. Volvemos a lo mismo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Pero aquí las cosas se complican mucho peor. Dice: y sirvieron a los Baales de Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los hijos de Amón, a los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahweh y no le sirvieron. Se apartaron en 7 direcciones de divinidades paganas, y se apartaron por completo de la palabra del Señor y no le sirvieron. Y obviamente se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Los filisteos casi siempre eran los enemigos del pueblo de Israel, pero porque ellos se iban directamente y se sometían bajo las direcciones de los filisteos. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Yahweh respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí, no os libraré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado a mí y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no lo libraré más. La ira del Señor ya se había encendido tanto que
el Señor ya había visto que Israel era puro juego y puro vacilar. Se arrepentían, los liberaba el Señor, les enviaba un juez justo y ellos volvían al pecado. Era como un juego el que estaba llevando a cabo Israel. Y el Señor se cansó de esa actitud pesimista, de esa actitud deprimente y frustrante de Israel, y dice: ya no os libraré más. Pero sin embargo vemos la misericordia del Señor obrando como siempre hacia su pueblo Israel, no porque Israel lo mereciera, sino por la promesa que Dios había hecho a Abraham de que él siempre guardaría su descendencia. Y los hijos de Israel le dijeron al Señor: hemos pecado contra ti, haz con nosotros como bien te parezca, pero solo te rogamos que nos libres en este día. Aquí como que podemos vislumbrar un arrepentimiento un poco más genuino que los arrepentimientos anteriores, porque dice que procedieron así y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Yahweh, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ven como el corazón del Señor, Baruch Hashem, bendito tu nombre, Padre, él se aflige de lo que le pasa a su pueblo Israel. Y se cumple aquí la palabra que dice que la misericordia del Señor es grande cada día, y que Él extiende su misericordia cada amanecer para con su pueblo Israel. Aleluya. Porque Él pudo haber exterminado, haber permitido que los filisteos acabaran, que los adversarios acabaran con Israel, pero Él extiende su mano de misericordia una vez más. Él extiende su mano preciosa y dice: y se angustió el Señor a causa de Israel. Y dice: y Jefté el Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Fíjense, aparte que Israel estaba en pecado, estaba en un supuesto proceso de arrepentimiento, el que vendría a ser el libertador no era más que un joven, una persona que había sido desechada por su propia familia, expulsado de su clan, oprimido, lo habían tenido un poco, porque pues Jefté había sido hijo de una ramera y no lo querían, pero cuando vieron que estaban en un problema y que lo habían echado, fueron y le llamaron. Dice: huyó pues Jefté de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y dijeron a Jefté, después que vieron la opresión que les había venido, fueron y le buscaron y le dijeron: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amor. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecen ustedes? ¿No me echaron de la casa de mi padre? Porque pues vienen ahora a mí cuando ustedes están en aflicción. Primero lo habían echado porque no lo querían, les parecía que era poco, que era el resultado de un pecado. Y el último, cuando ven que están en un problema, reconocen que Jefté tiene liderazgo, que Jefté tiene un llamado de parte de Dios y lo mandan llamar. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas el caudillo, el líder, el juez de todos los que moramos en Galad. Y Jefté pues sintió en su corazón gozo de que fuera reintegrado una vez más a su pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros prometemos cosas a la ligera delante del Señor? Hacemos votos sin tomar en cuenta qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra boca. Dice la Torá, dice la palabra del Señor, que todo lo que sale de nuestra boca, todo voto que hagamos al Señor, no tardemos en cumplirlo, porque Él lo demandará de nosotros tarde o temprano. Cuando tú haces un voto a Hashem, al Señor, al Todopoderoso, ten mucho cuidado con lo que haces. Si no estás dispuesto a cumplir o a llevar a cabo algo que prometes, que intentas prometer, ni lo prometas, ni salga de tu boca. No prometas al Eterno cosas que sabes que a lo mejor no vas a poder cumplir, no vas a poder llevar a cabo, porque Él lo va a demandar de tu mano. Así lo dice su palabra. Él lo demandará, y lo demandará en gran manera. ¿Por qué les digo esto? Porque este fue el caso de Jefté.
Jefté hizo un voto a Yahweh diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Fíjense, yo pienso que Jefté estaba emocionado de que había sido reintegrado su pueblo y que su pueblo estaba en un proceso de arrepentimiento. Habían quitado los dioses paganos, y él le dice: si tú, Señor Todopoderoso, entregas a mis adversarios en mis manos, cuando regrese de guerra, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Fíjense nada más lo que sale de la boca de Jefté. Qué voto tan más difícil. Jefté pensaba que saldría un criado, que saldría una criada, algún esclavo. Nunca pasó por su mente que quien saldría de su casa sería su propia hija. Fíjense lo que dice la Torá. Dice que quien saldría de su casa, él se lo ofrecería en holocausto para el Señor. Y así fue exactamente lo que pasó. El Señor entregó a sus adversarios en sus manos. El Señor entregó a los amonitas en las manos de Jefté, y cuando él venía victorioso, él venía contento a su casa. Quien sale al encuentro, como se puede vislumbrar en la foto, es su hija, que salió danzando, salió gozosa a recibirlo. Entonces él hace un clamor y dice: ah, hija mía, y le descubre todo su corazón y le dice: yo hice voto al Eterno diciendo que quien saliera al encuentro en mi casa se lo entregaría. Y esta muchacha le dice: haz como has prometido al Eterno, lleva a cabo tu promesa, tu voto, solo déjame ir con mis doncellas a los montes y llorar por mi virginidad y llorar por mi vida. Y a fin de cuentas, pues el voto tuvo que llevarse a cabo, y es una historia triste, es una historia difícil. Quizás Jefté quiso retirar su palabra, pero Jefté conocía muy bien la escritura, que si él no cumplía su promesa, tarde que temprano, el Señor le iba a demandar el voto que había hecho. Por eso, si tú piensas hacerle una promesa, un voto al Señor, piénsalo 2 veces, y si crees que puedes hacerlo, llévalo a cabo. Si no, ten mucho cuidado. El noveno juez de Israel es Ibzán, y también encontramos muy poca información de él. Eso lo vemos en Jueces 12, del 8 al 10. Después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Y luego también tenemos poquita información del 10º juez, que es Elón, que él juzgó a Israel, era zabulonita de la tribu de Zabulón, juzgó 10 años y murió Elón y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Tenemos muy poca información. Luego viene el 11º juez, y también hay muy poquita información de Abdón. Abdón era hijo de Gilel, piratonita, y juzgó Israel estuvo juzgando a Israel 8 años, y tuvo 40 hijos y 30 nietos, hubo mucha familia. Y dice: y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Entonces vemos que son cosas que hay muy poca información de ellos. Por todo lo contrario, cuando llegamos al 12º juez, nosotros miramos la vida de Sansón. Fíjense lo que dice el capítulo número 13, versos 1 y verso 4, acerca de Sansón. Nuevamente volvemos a lo mismo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y él los entregó en manos ahora de los filisteos por 40 años. Fíjense, 40 años estuvieron en opresión por los filisteos. Había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció, ¿quién apareció? El ángel del Señor, y le dijo: he aquí que tú eres mujer estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Lo que el ángel le estaba diciendo a la mujer es que el bebé que nacería tendría una característica especial y completamente diferente a los demás.
el voto del nazareato. Cuando estudiamos la Torá, en las leyes, vimos la ley del nazareato. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Vayikra, en Levítico, que el nazareato era una persona dedicada y consagrada a Dios. Su pelo crecía y no tenía que cortárselo, no podía beber vino, no podía beber sidra, nada del fruto de la vid. No podía estar presente en el funeral de un pariente, no podía acercarse a un difunto, ya fuera animal o fuera persona. Era una regla bien rigurosa el voto del nazareato. Y el ángel le dice a la mujer de Manoah que el bebé que nacerá tendrá que ser nazareato. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Yahweh respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Otras versiones dicen: ¿por qué preguntas por mi nombre que es asombroso? Aquí una vez más comprobamos que el ángel de Yahweh es alguien que tiene divinidad, que tiene todos los atributos divinos para actuar como el mismo Eterno. Y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor, y dijo a Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Manoah comprendió que lo que había estado delante de él y de su mujer no era simplemente un ángel más, un arcángel, sino que era una teofanía, una manifestación del Todopoderoso a través del ángel de Yahweh. Y como la vida de Sansón, el bebé que iba a nacer, era nazareo de nacimiento, vamos a ver unos cuantos datos así a grandes rasgos de Sansón, porque es mucha la información de Sansón. Principalmente él se casó con una filistea, algo que no estaba permitido por la Torah. No está permitido de que se casaran con extranjeros, tenían que casarse con alguien de su misma tribu. Él ahí vemos viendo cómo Sansón va transgrediendo a lo largo de su vida la palabra del Señor. Después vemos que hubo hoy un problema con los filisteos, que era el problema con el que estaban viviendo los israelitas, que estaban bajo la sujeción de los filisteos por 40 años. Despedazó a un león como a despedazar a un cabrito, porque tenía una fuerza descomunal. Luego vemos también que cometió otro pecado, que tomó un panal de miel de un león muerto. Él no debía acercarse al cadáver, sin embargo se acercó y tomó de la miel. Él no debía hacer eso. Y luego, para acabarla, le dio de comer a sus padres de esa miel. Luego mató a 30,000 filisteos en una batalla. Su mujer fue dada a su mejor amigo. A él le pasaron unas cosas tan tristes, que después que mató 30,000 filisteos, su padre le entregó, el padre de la chica entregó a la mujer en las manos de su mejor amigo. Eso fue algo completamente triste para Sansón. Luego mató 300 zorras, las ató, las quemó y se las aventó a los campos de los filisteos. Esto produjo la ira de los filisteos, y los filisteos fueron y mataron a la que había sido su mujer, y que el padre de la chica la había entregado a otro hombre. Luego él, en venganza, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, y a fin de cuentas él juzgó sobre Israel 20 años. Luego encontramos que después de que él prácticamente enviudó de la filistea, encontramos que él conoce a una mujer llamada Dalila. Nos hacemos una pregunta que se han hecho muchos estudiosos. ¿Dalila era filistea o de qué región era? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Dalila era un caso completamente especial. La escritura no dice si Dalila era israelita o si era filistea. Lo que nos dice es que solamente era del valle de Sorek, así se pronuncia en el hebreo, el valle de Sorek. En un sentido figurado, podemos ver la condición espiritual de Dalila, o en palabras comunes, como para ahí decimos que ella no es ni de aquí ni de allá, sino todo lo contrario. Está con un pie en el mundo y otro en las cosas espirituales. Dalila era una mujer que vivía en el valle de Sorek, y en el valle de Sorek era exactamente el límite geográfico entre la tierra de Israel y los filisteos. Así que cuando a ella le convenía, se juntaba con israelitas; cuando a ella le convenía, se juntaba con los filisteos.
De repente la vemos que corretea, que anda con Sansón, que es un juez de Israel, pero de repente la vemos que se deja sobornar también por los filisteos, que le prometen: si tú no revelas, no logras conseguir cuál es el secreto de la fuerza de Sansón, cada uno de nosotros te dará 1000 ciclos de plata. O sea, ella fue comprada prácticamente para descubrir cuál era la verdad de la fuerza de Sansón. Y sin lugar a dudas, ella ya conoce mucho de usted de la historia. Ella logra que descubrirle a Sansón la verdad. Sansón le dice que la fuerza radica en su cabello, y a causa de esto, de la transgresión de Sansón, de no buscar una chica de su tribu, de transgredir la palabra del Señor, de sus labios sale la verdad, y le dice a Dalila que su fuerza radica en su cabello, en su voto de Nazariato, porque desde niño es Nazariato. Entonces ya ustedes conocen la historia, que Dalila logra dormirlo, le cortan los cabellos, le sacan los ojos, sufre vergüenzas, sufre vituperios, sufre escarnios, la fuerza se fue de él, el espíritu del Señor se apartó, porque Sansón hizo todas las cosas en contra y al revés como lo demandaba el Señor. Al último del capítulo 16